Continuamos en Foro 45, qué bueno que se han quedado con nosotros porque el tema de la corrupción es el tema que atraviesa transversalmente al programa. Y en este segundo bloque lo que queremos hacer es un poco ahondar en torno a la problemática de la corrupción. ¿Qué significa la corrupción en nuestro país? ¿Qué fibras sociales deshace? ¿Ante qué situación nos coloca? Bueno, Walter Albán es representante de Proética, está al frente de Proética. Yo quiero agradecerle muchísimo que esté esta noche con nosotros justamente para hablar de corrupción. Walter Albán, bienvenido. Gracias, Carlos. Un gusto tenerlo aquí. ¿Por qué hay que preocuparnos por la corrupción? En México la corrupción afiató al sistema e hizo que funcionara bien, perversamente, por supuesto. ¿Por qué en el Perú la corrupción es un problema? Bueno, miremos cómo está México ahora y preocupémonos, porque hay muchos factores que nos permitirían apreciar de que estamos camino a eso. Es decir, lo que algunos han calificado como narcoestado. Yo diría que la corrupción siempre es un tema importante y al cual hay que combatir, pero hoy día en el Perú la corrupción se ha convertido en el tema, es decir, lo que quiera ser examinado sin tener en cuenta el factor corrupción no está siendo bien enfocado. Y esa es parte de nuestra preocupación respecto al actual proceso electoral y las distintas propuestas que se vienen escuchando. Ustedes hicieron una investigación en torno a la corrupción en el año 2015, en diciembre arrojaron resultados. ¿Cuál, en términos generales, es la preocupación más importante? Hay varios aspectos a considerar. En realidad, Proética, con periodicidad bianual, publica estas encuestas de percepción, que es la manera como se mide el problema de corrupción, porque lamentablemente no hay otras fuentes confiables. El año 2015, en efecto, en diciembre, se ha presentado la última encuesta que le elaboró Ipsos Apoyo, pero allí queda claro de que para la gente la corrupción es el tema más importante, dicen, después de seguridad ciudadana. Después de seguridad ciudadana. Sin embargo, lo que Proética sostiene, y aludiendo a lo que mencioné antes, es que la corrupción y la criminalidad han caminado de la mano en el Perú. Es decir, este país ha crecido en su economía durante los últimos 15 años de manera sostenida, pero como somos un país con una muy débil institucionalidad, ha crecido también la economía ilegal, que tiene como locomotora al narcotráfico, claro. Y tenemos la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de inmuebles, el lavado de activos. Y esta corrupción, esta gran corrupción, porque ahora acumula gran cantidad de recursos, ha penetrado el Estado peruano a través de la política. El gran problema que, por ejemplo, está ausente, como habremos podido apreciar en las propuestas de los diferentes partidos u organizaciones políticas que compiten en este proceso, es que no se está poniendo el énfasis en cómo la política ha sido corrompida por esta corrupción grande, con gran cantidad de recursos, y tenemos entonces que prácticamente no hay institución del Estado donde la corrupción no esté instalada. Entiendo. Y no cualquier tipo de corrupción, crimen organizado, ¿no? Congreso de la República, Policía Nacional, el Ministerio Público, es decir, que son además las Poder instancias Judicial, llamadas a enfrentar pero justamente. por supuesto, en todos estos lugares se han establecido mafias. Esas mafias están allí actuando, están todo el rato trabajando y no siempre esto está siendo visible para el común de los peruanos. Se ha tocado, por ejemplo, el tema del Consejo de la Magistratura, pero no con la gravedad que tiene en este momento. Nuestros invitados en el primer bloque justamente decían eso, ¿no? Fortalecer ese espacio para tener jueces probos. Creo que eso lo ha señalado uno de los candidatos, no todos, y precisamente lo que quisiéramos es que eso se profundice, porque lo que ha ocurrido es que el Consejo de la Magistratura ha sido copado y quienes están en este momento bajo la responsabilidad de nombrar a los jueces y a los fiscales, ratificarlos o no ratificarlos en el cargo cada 7 años, o nombrar al jefe de la RENIEC, al jefe de la OMPE, y por supuesto a través de a quienes se nombran en la Corte Suprema a quien va a presidir el Jurado Nacional de Elecciones. Una competencia tan importante que la Constitución le ha otorgado al Consejo de la Magistratura está hoy día en manos de gente que tiene mucho que responderle al país en cada uno de los casos. Y nosotros hemos sido por eso enfáticos en señalar que lo que ocurrió con Quispe Pariona no es un hecho aislado. Hay varios aspectos más a considerar. Estamos entonces en la necesidad de poner los reflectores, sobre todo a la institución del Estado, y hacer un trabajo planificado, estratégicamente muy coordinado,
donde sin duda es la sociedad civil la que tiene que asumir un rol preponderante. No podemos esperar que el Estado se autorreforme o que pueda tomar las medidas necesarias para que la corrupción pueda ser enfrentada. Ahora, tu mirada y la mirada de Proética con respecto a la corrupción es una mirada muy estatal y del juego y el rol del Estado en la lucha contra la corrupción. Pero quisiera situarte por un momento en el espacio ciudadano. Si la gente en una encuesta de percepción señala que el segundo problema es la corrupción, quizás no está entendiendo que ella misma es el problema, porque la coima menuda del policía, de comprar una cola, de pagarle al funcionario una propina porque nos agilizó un trámite, es también corrupción, Walter. Ese es un tema muy importante señalar. Lo que más nos preocupa es de que se mantiene una clara tolerancia frente a la corrupción. Ahora, yo sin embargo tengo la siguiente hipótesis, o sea, por un lado la gente considera que la corrupción es un problema grave. Cuando se le pregunta qué es lo que más impide el desarrollo en el Perú, lo que impide que podamos superar los problemas, dicen la corrupción. ¿Cuál es el peor problema con el Estado peruano? La corrupción. O sea, está claro que la corrupción la señalan como un mal endémico y de enorme perjuicio, pero al mismo tiempo hay esta tolerancia, ¿no es cierto? O sea, hay esta aceptación como que, bueno, si las cosas están así, entonces hay que tratar de lidiar con ella. Yo creo que esto es una suerte de pragmatismo perverso. ¿No? Es decir, la gente dice, bueno, si no tengo otra oferta, si todo lo que me ofrecen, porque hay una desconfianza enorme, no se cree prácticamente en nadie. No, en lo interpersonal. Claro. Walter. Entonces se llega a una situación que parece un tanto cínica y como que entonces hay hasta complicidad en algunos casos. Veamos el caso de autoridades que han sido elegidas, no obstante que tienen un prontuariado de corrupción, ¿no es cierto?, en algunos lugares del país. Ahora hay uno prófugo, el gobernador de Ancash, Ríos, ¿no?, que había ofrecido precisamente pagar una cantidad de dinero fuerte a los ciudadanos del lugar si es que le daban su respaldo, pero tenía un antecedente muy claro. O otro en Moquegua que había ofrecido o había señalado que él, digamos, tomó plata que era plata del erario público, ¿no es cierto?, pero que la repartió bien y que por tanto él no tenía por qué no ofrecer su candidatura. Cosas de ese extremo estamos ya viviendo en el país. Pero lo que creo, sin embargo, y esa es la hipótesis a lo que quería aludir, es que la gente lo que está esperando es la posibilidad de movilizarse para enfrentar esto. Si puede comenzar a creer en algo, si puede por lo menos darle el beneficio de la duda a quienes puedan plantear una lucha frontal contra la corrupción, entonces la gente va a reaccionar, porque tiene clara la idea de que la corrupción es una lacra y que hay que superarla. Pero Walter, ¿estarás de acuerdo conmigo que la corrupción no es un mal peruano? Es un mal global, está en todas las naciones. ¿Qué diferencia nuestra corrupción de otras? ¿La institucionalidad? ¿Esa es la diferencia? Yo creo que esa es una parte importante de la diferencia, pero por eso señalaba al inicio lo que nos debe preocupar es que estemos en un camino a la mexicana. Fijémonos la corrupción en Brasil, la corrupción en Chile, incluso que antes se pensaba que Chile era un país pues con un grado de corrupción menor. Ahora los chilenos están muy preocupados por el tema. Pero ¿qué es lo que encontramos? Bueno, perdóname, Walter, pero en Brasil hay una investigación que está dando, un expresidente ha tenido que encontrar refugio político en la presidenta, digamos, nombrándolo ministro, o está por nombrarlo ministro. Y lo propio tuvimos acá, pero luego parece que se relajaron las reacciones. Por eso es que creo que, bueno, por un lado, tenemos que diferenciar el problema de corrupción que tenemos en el Perú, porque es más grave. Lo que hay allá son, digamos, organizaciones empresariales o corporativas, ¿no es cierto?, que actuando en un campo absolutamente legítimo de la actividad empresarial que desarrollan, han sin embargo utilizado malos recursos, han más bien coimeado para conseguir beneficios indebidos, ¿no es cierto? Así es. Y eso es lo mismo que se acusa en Chile. El problema que tenemos en el Perú es que no solo tenemos ese tipo de corrupción, de empresas que consiguen beneficios indebidos pagando coimas, sino que tenemos, como dije antes, mafias instaladas que se retroalimentan precisamente a partir de lo que dije, el narcotráfico, minería ilegal, trata de personas. Que complejizan el problema. Lo cierto, y estas mafias son las que han penetrado el Estado y están prácticamente haciendo lo que quieren porque
se protegen a sí mismos. La inmunidad parlamentaria está sirviendo para la impunidad de mucha gente que ahora quiere entrar al Congreso para librarse de los juicios. Absolutamente. Y por otro lado, preguntémonos, lo hemos señalado varias veces, la Unidad de Inteligencia Financiera, una oficina que debe investigar lavado de activos. En cualquier parte del mundo requieren información tributaria y bancaria. Y acá el Congreso se las ha negado permanentemente durante los últimos años. ¿Por qué? ¿Quiénes en el Congreso han impedido esto? ¿Por qué cuando la Unidad de Inteligencia Financiera pide que la Superintendencia de Banca y Seguros controle a las cooperativas de ahorro y crédito? Sabemos que se han utilizado las cooperativas para estafar al Estado como parte de la corrupción por estas mafias. Y sin embargo el Congreso no aprueba la ley para darle competencia a la superintendencia y poder. Pero me parece muy interesante cómo lo planteas, porque entonces no son piezas de un rompecabezas aislado, sino que están todas absolutamente concatenadas. Así es. Se ha señalado que el problema de la corrupción es un tema sistémico. Por supuesto que lo es. O sea, eso está articulado. Por eso es que no es suficiente que se den, digamos, una suerte de listado de propuestas, hay que hacer esto, esto y aquello. No, si no se tiene una estrategia de conjunto no vamos a avanzar. Es muy importante, por un lado, que se tenga la visión de que el problema, como dije antes, de corrupción va de la mano con el crecimiento de la criminalidad. Hay varios factores que demuestran eso. En segundo lugar, se tiene que tener claro que el sistema judicial, pero el sistema judicial, y ahí estoy comprendiendo al Ministerio Público. Claro, a todos los operadores. A todos los operadores, incluso a la Policía Nacional, tienen que estar bajo una, digamos, mirada muy profunda para ver qué tipo de cambios tienen que desarrollarse a partir de la realidad que ahora tenemos que superar, y también, por supuesto, en esto el Consejo de la Magistratura, que es donde tenemos que poner una especial atención. Pero por otro lado, es fundamental de dónde viene la plata para la política. No se ha querido en el Congreso tomar medidas efectivas para impedir que la plata que tiene orígenes sucios llegue a la política. Y por eso estamos plagados de candidatos y candidatas que están procesados y que están en procesos no de cualquier tipo de delito, sino vinculados precisamente a lavado, a narcotráfico, a cuestiones graves. Y sin embargo estamos expuestos a volver a tener problemas como los que ya hemos constatado en el pasado de la gente que ha llegado al Congreso con ese tipo de antecedentes. Walter, pero desde que te conozco eres una persona muy optimista con respecto al país y sus posibilidades. Pero ¿no son pocas las investigaciones que hablan de una corrupción que data de la época colonial y que lo nuestro es una herencia de una forma de vivir? ¿Por qué eres tan optimista en que podemos vencer a la corrupción? Porque lo que está claro, y como está ocurriendo ahora en Brasil, no son las instituciones las que están, digamos, moviéndose aisladamente. Hay una sociedad civil movilizada. Hemos visto a millones de personas ahorita desfilando. Lo propio ha ocurrido en Guatemala, donde hay una comisión puesta por Naciones Unidas que ha hecho un trabajo importante, y ahora un expresidente también está allí preso, ¿no es cierto? Y la vicepresidenta y varias otras de las autoridades más altas que ha tenido el Estado guatemalteco, pero la sociedad civil es la que se ha movilizado. ¿Pero crees que una sociedad movilizada enfrenta la corrupción? Estoy absolutamente convencido. Absolutamente convencido. Y creo que el trabajo que hay que hacer es ese. No les entran balas. No, yo creo que ya estamos viendo que de llegadas determinadas circunstancias, la gente en el Perú comienza a reaccionar, y creo que es lo que tenemos que recuperar esa mística, esa confianza en que podemos cambiar esta situación, pero no podemos esperar que eso venga de arriba. En plena campaña electoral, el liderazgo presidencial en la lucha contra la corrupción, ¿qué tan importante puede ser? No, sin duda es muy importante. Lo que, sin embargo, me temo es que la situación de la política en el Perú de alguna manera neutraliza muchísimo esta ¿Coopta a un presidente que viene con esa intención? A lo que voy es a que la desconfianza ha llegado a tal nivel, ¿no?, que me temo que quien asuma la presidencia de la República como que viene disminuido respecto a la posibilidad de generar un liderazgo confiable. Entiendo. Habrá que construirlo, sin duda, y esa es una cuestión que tendrá que, digamos, ser prioridad para quien asuma este cargo. Pero lo que sí se necesita en este momento es no esperar a que esto ocurra desde el Estado, como dije antes. Necesitamos que la sociedad civil se articule. Y por supuesto que hay que buscar alianzas con instituciones del Estado, porque hay dentro del Estado, en la policía, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, hay instituciones y hay gente con la cual podemos trabajar, pero ellos están también en la necesidad de contar con alianzas, porque al interior están luchando contra no pueden estar gente solos que tiene mucho en esa lucha, ¿no? Así es, así es. Una última pregunta. La reforma del Poder Judicial, que es algo de lo que también se ha hablado en este programa,
siempre se ha insistido que debe venir desde adentro, que son los jueces quienes deben, desde el aparato judicial, buscar las soluciones a los problemas. ¿Coincides con esa apreciación o crees que la reforma tiene que venir de fuera porque desde adentro nunca se va a dar? Yo creo que desde adentro exclusivamente nunca se va a dar. Nunca se va a dar. Lo que no se puede es prescindir de los jueces. Hay gente valiosa dentro del Poder Judicial con la cual tenemos que aliarnos para emprender esa reforma respetando canales institucionales. Ajá. Pero de ninguna manera podemos pensar que esto es un tema de coto cerrado y que cada quien se va a digamos, reformar. Eso no funciona. Entonces, y ya para cerrar, ¿dirías que la impunidad va de la mano con este crecimiento de la corrupción? Que los ciudadanos no veamos cómo los grandes corruptos no caen, salen libres, se la llevan fácil. Así es, yo creo que hay en eso problemas que ya van mucho más allá de solo la impunidad en términos del no castigo al responsable. Hay un problema de caída o pérdida de valores. Eso ¿no? es tremendo, ¿no? Y hay en nuestra juventud la idea de que en el fondo hay caminos más fáciles, ¿no es cierto?, para poder obtener los recursos con los cuales cualquiera aspiraría a poder vivir cómodamente. A mí me preocupaba, por ejemplo, cuando me tocó el paso por corto periodo del Ministerio del Interior. Dos de las ciudades donde crecía el crimen con mayor fuerza, fuera de Lima y Callao, que era donde estaban los índices más altos, pero eran Trujillo e Ica, y estas dos ciudades eran las que tenían pleno empleo. Es decir, no estamos en una situación como en el pasado, en el que el problema era de gran cantidad de pobreza, ¿no? de cifras muy altas en pobreza y pobreza extrema y de desempleo. Hoy día las propias encuestas de Proética te colocan el problema del desempleo como un problema menor. Pero entonces, ¿por qué este auge de la criminalidad? Yo creo que hay una idea también ya distinta de cómo generarse, digamos, un confort de vida, ¿no es cierto? En mucha gente de la juventud creo que hay distorsiones muy serias en este sentido y son aspectos que también se tienen que trabajar sin duda, ¿no? Walter Albán, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Siempre es muy útil escucharte y gracias a Proética por el trabajo que hace, por supuesto. Y a ustedes. Hemos estado con Walter Albán, que está al frente de Proética. Hemos estado hablando de corrupción, un tema sin duda fundamental y que tiene que ser abordado por el próximo gobierno, sea cual sea el ganador, de una forma absolutamente profunda y decidida. Me piden una pausa breve, pero no se vaya, que venimos con más aquí, en Foro 45.